Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 301. Voluntad y alma. Justo cuando Luo Yuan estaba a punto de sentir un poco de alivio, se sorprendió y miró el cadáver de Emo Uli. Mientras sus ojos perdían vitalidad, se vio una pálida sombra plateada saliendo de su cuerpo helado. Un escalofrío se levantó del corazón de Luo Yuan que envolvió su cuerpo, causando escalofríos. Es su alma. Luo Yuan estaba aturdido y no podía creer lo que veía cuando posó su mirada en esa sombra. La aparición irradiaba un pálido resplandor plateado como si estuviera cubierto por una capa de espesa niebla, pero se parecía completamente a Emo Uli con todas sus características y extremidades. Finalmente, logró liberarse de su cuerpo físico, y lentamente se levantó. De hecho, ella estaba flotando en una posición vertical. Parecía confundida y bajó la cabeza para mirar a su alrededor como si hubiera olvidado algo. Cuando vio su propio cuerpo allí tumbado, parecía aturdida y desconcertada por un periodo de tiempo. Para evitar accidentes imprevistos, Luo Yuan lentamente dio un paso atrás y se dio cuenta de que también flotaba en el aire como el alma de Emo Uli. Mejor aún, podía mover su cuerpo sin esfuerzo con solo su voluntad. Expresó sorpresa y se retiró a unos 10 metros de distancia. Mientras el alma o fantasma de Emo Uli miraba su propio cuerpo, escaneó el sistema y finalmente descubrió 2 mensajes no leídos. Uno de ellos fue la notificación de la misión cumplida. Misión actual, misión de nivel D. Puppet Master, localiza y mata al misterioso controlador mental. Duración, 5 días. Estado de la misión, completado. Observaciones, perfecto. Personaje, Luo Yuan. Terminación, 100%. Recompensa básica, X más 9600 asterisco 100%. Observaciones, perfecto. X más 9600 asterisco 100%. X 43920 diagonal 153600. Luo Yuan solo escaneó brevemente, ya que requirió más X para subir de nivel. Además, una misión de nivel D no cumpliría los requisitos para subir de nivel, incluso si obtuviera un puntaje perfecto en las observaciones. De cualquier manera, tenía un largo camino por recorrer antes de poder subir de nivel. Lo que llamó la atención de Luo Yuan fue el segundo mensaje. Punto agregado a tu voluntad mientras te defiendes contra un ataque mental. Tu voluntad más 1, después de agregar un punto, obtuvo un total de 17 puntos en su voluntad. Los efectos de una cantidad tan grande de voluntad eran que podía eliminar los efectos de la gravedad de la Tierra y volar en el aire si se concentraba. Una astilla de alegría brilló a través de él e inmediatamente, sus emociones comenzaron a estabilizarse. Después de todo, no era el momento adecuado para distraerse. Con ese pensamiento en mente, aterrizó en el piso una vez más y se sintió ligeramente aliviado. Después de todo, él era una persona que practicaba una especie de arte marcial que era particular acerca de que la Tierra se usara como fuente de energía y poder. Por lo tanto, se sentía inseguro acerca de estar en el aire. Finalmente, Emo Uli reaccionó apartando su atención de su cuerpo, levantó la vista y miró inexpresivamente a Luo Yuan. Ella de repente abrió la boca, pero antes de que Luo Yuan pudiera expresar sus dudas, su mente volvió a reproducir una voz sutil de Emo Uli. La voz parecía estar en silencio y estaba mortalmente quieta, como si se estuviera quejando y llorando. ¿Fuiste tú la persona que me mató? Si Luo Yuan fuera alguien normal, se habría orinado en los pantalones. Sin embargo, no estaba asustado ya que se había encontrado antes con un enemigo así. No estaba interesado en la inmunidad física ya que no tenía mucha habilidad defensiva de su aura y voluntad. La única preocupación que tuvo de este encuentro fueron los ataques mentales de ella. Sin embargo, dado que ya la había matado, ¿cómo podía tener miedo de los muertos? Indiferente y frío, dijo, ¿quién más que yo está parado aquí frente a ti? Cuando Luo Yuan se mantuvo alerta, la voz de Emo Uli se escuchó inesperadamente de nuevo. Entonces deberías conocerme, ¿quién eres? ¿Y quién soy yo? Su rostro se confundió de nuevo como si hubiera perdido la memoria. Luo Yuan dudó por un momento, antes de decirle la verdad, soy Luo Yuan y tú eres Emo Uli. Luo Yuan y Emo Uli, eso suena familiar, sí, soy Emo Uli. Parecía estar sumida en sus pensamientos, y permaneció en trance durante unos segundos. De repente, miró a Luo Yuan con sorpresa y preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? Luo Yuan se sintió extraño y respondió de nuevo, Luo Yuan, ¿qué nombre familiar? ¿Cómo moriste? Luo Yuan no dijo nada, pero sabía lo que estaba pasando. Después de un tiempo, como era de esperar, ella pareció haber visto a Luo Yuan por primera vez y dijo algo similar. Recordó un informe que decía que, si un fantasma existía realmente, no debía tener memoria, o como mucho solo un recuerdo temporal. Esto se debe a que un alma no tiene un cerebro para actuar como un almacenamiento de memoria. No obstante, Luo Yuan descubrió que la vista era inexacta, pero no podía excluir la posibilidad de que el alma de Emo Uli fuera demasiado fuerte. Su alma aún podría tener algunos fragmentos vagos de recuerdos y le permitió recordar su propia identidad.
Todavía era capaz de tener recuerdos, incluso por solo unos segundos. Pero, por desgracia, parecía que la fuerza del alma no podría durar mucho. Con el paso del tiempo, su figura se volvió triste y la sombra ilusoria comenzó a brillar después de unos 10 minutos. El resplandor plateado se había vuelto casi transparente. En ese momento, ya no podía hablar y tenía una mirada inexpresiva, que probablemente era la sombra ilusoria que perdía su espiritualidad. Después de que persistió durante un minuto más, la sombra finalmente se dispersó en numerosos puntos claros y desapareció por completo del mundo. Mientras Lo Yon miraba la dispersión del alma de Emo-Uli bajo la tenue luz, inesperadamente, se sintió perdido y triste, sin tener en cuenta el comportamiento hostil que tenían el uno contra el otro, y aunque su inmensa fuerza la había convertido en un alma casi completa, al final se dispersó en la nada. Después de que Lo Yon la miró, tuvo una idea. Su cuerpo flotó lentamente y voló hacia el frente. Era la primera vez que volaba, pero para su sorpresa, no se sentía incómodo, como si volar hubiera sido siempre una segunda naturaleza. Cada movimiento que hacía era tan natural como respirar, mientras su cuerpo giraba y aceleraba junto con sus pensamientos. Ya no nos podemos burlar de que Lo Yon tarde o temprano volaría, porque ya pasó. El viento sopló contra su rostro y dejó su cabello azotado por el viento. Cuando la excitación reprimida se elevó de su corazón, se sintió más eufórico a medida que avanzaba. Si no fuera de noche y acabara de regresar de la escena de un crimen fácilmente expuesto, hubiera querido dejar escapar un bramido largo y sibilante. Aunque no gritó en voz alta, su rostro se estaba volviendo más alegre. Volar siempre ha sido un sueño humano y debido a este sueño, los humanos hemos inventado varios modos de transporte para permitirnos volar. Sin embargo, la emoción de volar solo no sería comparable a la emoción de volar con una herramienta. Finalmente, Lo Yon entendió por qué Wan Sisi ya no quería caminar en el piso cuando aprendió a volar. La razón para practicar era, de hecho, una pequeña parte de ella, mientras que en su mayor parte era que la sensación era realmente adictiva. La velocidad de vuelo no fue rápida en absoluto. Lo Yon estimó que sería de unos 20 m por segundo o 72 km por hora. Era más lento que correr con todas sus fuerzas, donde la velocidad sería de unos 100 metros por 2 segundos. Sin embargo, no era un número absoluto, porque si quería apurarse en su viaje, especialmente a través de la carretera de montaña, volar sería mucho más rápido. Después de todo, no había obstáculos en el aire, lo que le permitía viajar en una ruta sin obstrucciones, en lugar de preocuparse por la topografía cuando corría. El nivel de voluntad no se definió por la forma en que uno expresa su emoción, sino más bien por la capacidad de controlarla. Los ejemplos son mantener la calma durante la hora de peligro, intoxicarse sin perderse y soportar un intenso dolor, soledad, aburrimiento y estrés. Cuando Lo Yon regresó a su casa, se había calmado. Mirando la superficie polvorienta, Lo Yon permaneció en silencio por un momento, tomó una escoba y quiso limpiar. Entonces, una idea le golpeó, dejó la escoba en un intento de enfocarse en su voluntad, y agitó su mano. Una fuerza intangible emitida por su cuerpo y todo el polvo, escombros y basura en el piso y en la pared voló rápidamente en el aire para formar una masa gris, que gradualmente creció tan grande como una pelota de fútbol. Mientras miraba esta bola de basura, Lo Yon señaló hacia la puerta principal, y la pelota salió volando rápidamente en señal de comprensión. Junto con un ligero golpe en la madera, Lo Yon salió de la puerta y recorrió el pasillo unos 30 o 40 metros. Luego, cuando miró el cubo de basura de madera que yacía contra la pared, descubrió que la pelota ya estaba adentro. Lo Yon estaba conmocionado y no podía creer lo que acababa de pasar. Fue como un sueño para él. Lo que es más misterioso fue lo que sucedió fue el resultado de simplemente dos pensamientos amplios y generales. Por ejemplo, el primer pensamiento fue recoger la basura, mientras que el segundo fue tirarlos al basurero. Ni siquiera tenía que pensar en el tipo de basura, ya fuera el polvo, los escombros o los periódicos amarillentos, y ni siquiera tenía la habilidad de realizar múltiples tareas para juntar todo el polvo. Era el subconsciente el que había perfeccionado sus pensamientos y había reunido todo lo que pensaba que era basura, todo por sí mismo. El segundo pensamiento fue también el mismo. No tuvo que salir por la puerta, ni pensar en la ubicación del cubo de la basura, pero el subconsciente lo había ayudado a completar el resto. Aunque pudo hacer cosas similares anteriormente, ninguna fue tan fácil como esta vez en que sus deseos se convirtieron en una orden. Una bola de luz deslumbrante apareció e iluminó la habitación oscura. Luego, se convirtió en una llama ardiente de la nada y resonó en una ola de calor. Con eso, la llama se alargó gradualmente y formó una larga espada llameante. Al momento siguiente, la llama desapareció rápidamente. El aire se volvió repentinamente frío y la habitación se había cubierto de escarcha. Como un niño con un juguete nuevo, Lo Yon disfrutó de nuevas experiencias. Su emoción era más intensa ahora de lo que era cuando volaba. Con tal grado de voluntad,
no solo podría agudizar aún más su espada o proteger su cuerpo, sino que también se convertiría en un poder nuevo, diferente de lo que el cuerpo físico podría hacer. Apretó su puño y la intangible voluntad repentinamente se enfocó en eso. Entonces parecía ser palpable y reluciente al sol, como agua corriente. LTE, Luo Yuan se acaba de convertir en el avatar. Capítulo 302. Segunda migración. Era cerca de la medianoche cuando el reloj biológico de Luo Yuan lo despertó automáticamente. Abrió los ojos y miró al techo por un momento antes de saltar de la cama. De hecho, la habitación era muy espaciosa después de haberla limpiado, pero ahora parecía más árida y fría que antes. Extendió su mano para hacer señas al Sanmadao a su lado, y voló rápidamente a la palma de sus manos. Después de que su voluntad se niveló, la velocidad de vuelo del Sanmadao fue más rápida, pero su rango de ataque aún era limitado. Todavía necesitaría más tiempo si quisiera hacer volar su espada. Luo Yuan realizó unos movimientos de práctica antes de volver a poner al Sanmadao en su funda. Luego, simplemente tomó una chaqueta y se fue de la casa. El cuerpo de Emouli obviamente se encontró a medida que aumentaba el número de policías en la calle. Sin embargo, Luo Yuan escapó deliberadamente o dañó las cámaras cuando fue necesario para evitar que lo capturaran. Además, era muy tarde en la noche, y nadie estaba en la calle, por lo tanto, no le preocupaba que lo encontraran. Cuando Luo Yuan pasó, algunos policías le habían echado un vistazo más antes de cambiar su enfoque. Fue al segundo piso y cuando ingresó al campamento militar, Hu Udon ya estaba esperando. Jefe Luo. Luo Yuan palmeó el hombro de Hu Udon y suspiró. Debe ser difícil para ti durante este periodo de tiempo. ¿Podrías llevarme allí? Antes de visitar al maestro Liu ayer por la noche, se había reunido solo con Hu Udon. Cuando se enteró de la reciente condición de Huang Jiahui, inconscientemente recordó el garabato de Sisi y encontró una idea del significado. El sol cubierto por las nubes no apuntaba a un lugar, sino que insinuaba a Guan Xiaguan. NTE Xiaguano, en mandarín significa rayos de sol de la mañana o de la tarde, pero para mí sigue siendo un dibujo. Si Hu Udon no lo hubiera mencionado, Luo Yuan nunca lo pensaría, no por su cociente de inteligencia sino por una dirección de pensamientos diferente. Toma un poco de agua. Huang Jiahui le tendió un vaso a Gu Xiaoxiao, que estaba escondida en una esquina. Gu Xiaoxiao encogió su cuerpo inconscientemente como si estuviera aterrorizada. Desde que San Yude falleció, había estado guardando silencio todo el tiempo. Tal vez otras personas aún no lo habían descubierto, pero ¿cómo podía ella no saber nada como su esposa? Ella siempre había tenido el sueño ligero ya que se despertaba fácilmente con cualquier ruido. De hecho, cuando San Yude salió, ya se había despertado. Ella vio con sus propios ojos que Guan Sisi fue tras él, pero cuando regresó, solo quedaba Guan Sisi. San Yude se había ido. San Yude no era un marido perfecto. Era bajo, de aspecto normal, y su personalidad era extrema con muchas deficiencias. Si no fuera por los tiempos difíciles, nunca hubiera elegido a San Yude. Sin embargo, desde que ella se casó con él complació todos sus caprichos. A diferencia de las plantas, el ser humano tenía emociones, incluso una persona con un corazón de piedra sería tocada al recibir dicho tratamiento. Después de eso, ella apenas habló y se distanció del resto. Incluso bajó la cabeza todo el tiempo, en un esfuerzo por ocultar su inseguridad y odio. Luego, hubo una conmoción en el grupo. Huang Jiahui, Guan Sisi y el resto repentinamente se levantaron de emoción. Cuando Gu Xiaoxiao levantó la cabeza para echar un vistazo, su respiración se volvió repentinamente rápida y tenía una expresión bastante complicada en su cara. Luo Yuan. Ella tenía una sensación compleja. Sabía que no podía culpar a Luo Yuan por lo que estaba sucediendo, pero si no lo conocía, no estaría en esta situación. La muerte de San Yude no estaría envuelta misterio también. Él fue la causa principal de todo esto. Gu Xiaoxiao estaba enraizada en el suelo y sus ojos se volvieron rojos. Ella respondió con coerción, y mostró una sonrisa amarga cuando Luo Yuan la miró. Luo Yuan cambió su enfoque y abrazó a Huang Jiahui frente a él. Mientras sentía su tembloroso cuerpo, le dio unas palmaditas en la espalda. Debes haber pasado por mucho recientemente, es genial que hayas regresado. Huang Jiahui hizo todo lo posible para controlar sus emociones y habló, mientras temblaba. Cuando Luo Yuan se había liberado de Huang Jiahui, a Guan Sisi no le importaba lo que otros pudieran pensar y corrió rápidamente para abrazarlo. Luo Yuan suspiró y la abrazó brevemente. Cuando estaba a punto de alejarla, sintió que su hombro estaba húmedo, y luego la consoló con un tono suave. Ya pasó, sabía que estarías bien, lo sabía. Guan Sisi estaba llorando en voz alta. Esta vez, no solo estaba preocupada por la seguridad de Luo Yuan, sino que también soportaba una enorme presión porque era la persona más evolucionada del grupo después de Luo Yuan. Por lo tanto, ella maduró a un ritmo más rápido, pero estaba exhausta por todo eso. El cariño ardiente y desbordante de la joven muchacha hizo que Luo Yuan, un anciano, se sintiera avergonzado. Está bien,
los otros están mirando. Guan Sisi lo liberó de su abrazo, su cara estaba sonrojada. Cuando Chao Yali vio que Luo Yuan la estaba mirando, se apresuró a secarse las lágrimas y dio un paso atrás. Como era tímida, no estaba acostumbrada a abrazarse en público. Luo Yuan tampoco la forzó, ya que él la conocía bien. Finalmente, Luo Yuan miró a Guan Xiaoguan y se mantuvo en silencio por un momento antes de decir, también puedes volver, no es seguro vivir sola. Guan Xiaoguan expresó sentimientos encontrados, miró a Luo Yuan, y sonrió con coerción, no estoy acostumbrado a una familia tan grande. Me sentiría como un peri aquí. Peri en esta situación quiere decir que se sentiría fuera de lugar, es decir excluida, nadie te considera un peri, todas somos buenas hermanas, dijo sinceramente Huang Jiahui, mientras se acercaba a Guan Xiaoguan y la tomaba de las manos. Lo sé, Guan Xiaoguan respiró hondo, de hecho, las extrañaría a todos ustedes también, pero estoy tan acostumbrada a quedarme sola, así que no intenten persuadirme más. Luo Yuan parecía bastante triste. Tener sentimientos fue el problema más complicado de todos. Definitivamente sabía el cariño que Guan Xiaoguan tenía hacia él, pero los sentimientos no pueden ser forzados. Además, ella quería sentimientos sinceros solo entre los dos, con lo que no podía comprometerse. Guan Xiaoguan se veía muy femenina, pero su corazón era mucho más fuerte que el de los demás. Luo Yuan suspiró y dijo con amargura, si es así, no te forzaré. Puedes buscarnos en cualquier momento si surge algo. No importa que, somos amigos, los mejores amigos, incluso antes del apocalipsis. Guan Xiaoguan asintió y de repente le dio la espalda. Aún así, Luo Yuan pudo ver claramente que una lágrima goteó por su mejilla. Estaba consumido por sentimientos encontrados y se obligó a cambiar su enfoque en alguien más. Cuando vio a Gu Xiaoxiao, se dio cuenta de que alguien había desaparecido, y preguntó ¿dónde está San Yude? El ambiente se volvió más tranquilo ya que nadie decía una sola palabra. Al final del día, fue Huang Jiahui quien respondió oblicuamente ha desaparecido. Cuando Luo Yuan notó que los ojos de Guan Sisi parpadeaban y que el cuerpo de Gu Xiaoxiao temblaba levemente, sabiamente no pidió nada más que consolar a Gu Xiaoxiao. No te preocupes, estoy más cerca del alcalde Gu, lo encontraremos. Con tantos nombres nuevos, además de ser chinos, algo a lo que todavía no me acostumbro como a los japoneses, no recuerdo quién es Gu, ya que al alcalde anteriormente se le ha llamado alcalde Son, así que es probable que su nombre completo sea Gu Son o Son Gu, pero no me importa y creo que a ustedes tampoco. Solo dejo este comentario para explicar esta situación. Gu Xiaoxiao negó brevemente con la cabeza, bajó la mirada y no dijo nada. Luo Yuan finalmente miró a Chen Jiayi y Mu Wenwen. Está bien, vámonos a casa. Guan Xiaoguan estaba viendo a Luo Yuan y su grupo partir, y de repente sintió la soledad que surgía de su ser interior. Se sentó lentamente en el piso y se sintió perdida. En solo un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 días. Los terremotos siguieron ocurriendo dentro de estos pocos días, nadie sabía por qué. Afortunadamente, las magnitudes eran todas bajas y no duraron mucho, por lo tanto, no causó daño ni destrucción de edificios. Sin embargo, tal alta frecuencia de terremotos causó pánico entre la gente y convirtió la atmósfera en una deprimente. El área de reconstrucción estaba ubicada en Teclemecan, donde también formaba parte del cinturón sísmico de la montaña Kunlun. Desde el apocalipsis, el aumento del nivel del mar y la presión cambiante del manto, especialmente las actividades intensas en el núcleo de la Tierra y el estallido nuclear a gran escala inducido por la tormenta cósmica, han estimulado las actividades de placas tectónicas activas, frecuentes terremotos y erupciones volcánicas. Según la frecuencia del terremoto, estos terremotos de baja magnitud preocuparon a la gente, ya que podrían ser un precursor de los terremotos a gran escala. Como el refugio se había construido bajo tierra, los efectos de la ocurrencia de terremotos de gran magnitud serían demasiado terribles. Con Luo Yuan yendo a la oficina del Consejo de la ciudad en estos días, él sabía más sobre el asunto en cuestión. Por lo tanto, se volvió más triste y estresado día a día. El refugio finalmente se había reconectado con el área de reconstrucción, la información y las noticias que obtuvieron no eran optimistas. La ubicación en la que se encontraban estaba ubicada en la región de las placas tectónicas activas. Una serie de datos mostró que las placas tectónicas de esta área se habían colisionado entre sí, por lo tanto, se formaría una nueva cordillera desde el desierto en poco tiempo, lo que también podría llevar miles o incluso millones de años. Sin embargo, los precursores de la formación de la cordillera podrían, de hecho, destruir fácilmente el área de reconstrucción y también la ciudad del desierto. Después de todo, las estructuras artificiales más fuertes palidecían en comparación con el poder de la naturaleza. Además, el rango en realidad incluyó casi la mitad del área de reconstrucción. Nunca llueve, pero diluvia. Cuando el área de reconstrucción todavía estaba luchando para defenderse de la plaga de insectos, otro problema ocurrió simultáneamente.
Además, el ayuntamiento también había recibido noticias de que la segunda migración nacional a gran escala había comenzado. Si no hubieran estado conectados a tiempo, aún podrían estar a oscuras. La migración en Ciudad del Desierto también era inminente. Incluso una persona con ambición y deseos debería confesar que todos los seres humanos deben venir y trabajar juntos para poder sobrevivir frente a situaciones tan estresantes. En el cuarto día, la estación de tren subterráneo finalmente se volvió a conectar, después de días de reparaciones urgentes sin parar. El quinto día, se abrieron los almacenes en el segundo piso del refugio. Numerosos automóviles fueron vistos transportando esos bienes y materiales a la estación de tren y siendo cargados en el tren. Cuando eran alrededor de las 9:30 p.m., Luo Yuan acompañó al alcalde Song para observar la partida de 2 trenes, que transportaban solo equipos e instrumentos industriales importantes. A nadie se le permitió subir al tren. Lo que fue una muy mala noticia fue que Luo Yuan descubrió que Ciudad del Desierto no tenía trenes. Por lo tanto, tuvieron que esperar el regreso del tren anterior para migrar. Para empeorar las cosas, el destino de los trenes no estaba cerca, ya que esas ciudades se habían caído o se habían mudado. Pero Ope City necesitaba un día completo para un viaje de regreso, solo si todo marchaba bien. Pienso dejar Ope City tal como está, ya que no me gusta cómo se oye en español. Pude haber hecho lo mismo con Ciudad del Desierto, pero no creí que ese nombre aparecería tanto, así que mejor prevengo esta vez. Se necesitaron 2 días completos para transportar todos los bienes y materiales. En otras palabras, las personas podrían comenzar a migrar solo 2 días después. Con 18 vagones por tren, incluso después de desmantelar las sillas y las mesas, así como las instalaciones innecesarias, en cada vagón solo cabía entre 500 y 600 personas. Con todo, el tren solo podía recibir a 10.000 personas, que sumaban hasta 20.000 personas para 2 trenes. Como la Ciudad del Desierto tenía 1 millón de personas, los 2 trenes eran necesarios para hacer 50 viajes de ida y vuelta, para acomodarlos a todos. En resumen, tomaría 7 días para que la gente de Ciudad del Desierto finalmente sea evacuada. Sin embargo, solo podían orar por la seguridad durante estos 7 días. Luo Yuan regresó preocupado a los alojamientos. Parecía triste porque odiaba la sensación de no poder controlar su vida. Sin embargo, necesitaba adaptarse a estar atascado sin saber qué hacer durante el apocalipsis y luchar por sobrevivir, al igual que el resto. Tumbado en la cama, Luo Yuan sintió que el suelo temblaba levemente. Estaba dando vueltas debido al insomnio, frunció el ceño y miró al techo, completamente despierto. A la mañana siguiente, cuando estaba desayunando, llamaron a la puerta. Luo Yuan abrió la puerta para encontrar a Sang-woo y Yan Ziqin, y una persona evolucionada desconocida. Luego, se dio cuenta de que se había olvidado de Sang-woo y no se había puesto en contacto con él en absoluto. «Adelante, ¿tú eres?», Luo Yuan dijo. «Hola señor Luo, soy Yan Men-hun», dijo incómodo la persona evolucionada desconocida. Luo Yuan sonrió. «Siéntete como en casa, entra». «Señor Luo, como nos estaremos mudando pronto, ¿tiene algún plan?», Yan Men-hun preguntó, en el mismo momento en que se sentó. «¿Planes?». Luo Yuan dudó. «¿No están viniendo ustedes?». La alta frecuencia de temblores es realmente preocupante. Además, la noticia que recibí fue que nos llevaría mucho tiempo movernos y tendremos que preocuparnos por cuestiones imprevistas, como la posibilidad de que nuestros ferrocarriles sean destruidos por los terremotos. Escuché que el señor Luo tiene una gran experiencia en viajes, me gustaría convencerte de que te marches y nos moveremos contigo». Entonces, Yan Men-hun miró ansiosamente a Luo Yuan. Él fue una de las personas que escapó del cautiverio, pero no siguió a Luo Yuan, porque le preocupaba que sus objetivos pudieran ser demasiado exagerados. Fue solo cuando habló de ello con Sang-woo, que llegó a saber que muchas cosas habían sucedido y toda la rebelión casi fue reprimida por Luo Yuan solo. Como la condición empeoraba, intercambiaban información cuando se encontraban. Pronto se dieron cuenta de que la condición había puesto en peligro su vida. Después de una discusión a fondo, habían decidido correr el riesgo, en lugar de esperar como un títere del destino en el refugio. Sin embargo, no podían garantizar su seguridad por sí mismos, ya que la decisión de Luo Yuan era la clave para impulsar cualquier acción posterior. Sus palabras despertaron a Luo Yuan. Luo Yuan estaba aturdido por un momento y se sintió renovado. «Oh sí, ¿por qué no me voy?». Un plebeyo no podía migrar por sí mismo, pero tenían el potencial para hacerlo. Desde el comienzo del apocalipsis, habían estado viajando por casi toda China. ¿Podría ser la vida acogedora lo que lo había condicionado? Luo Yuan reflexionó por un momento y dijo, «Me lo han recordado bien. Como la situación no parece optimista, nos iremos a la brevedad, lo mejor sería esta noche». Las pocas personas que estaban allí se alegraron de escuchar eso. «Entonces, volveremos y nos prepararemos». Después de que Sang-woo y los demás se fueron, la atmósfera en los alojamientos se volvió algo triste. Después de todo, no todos tenían tanto valor.
Una persona normal ciertamente tendría el miedo innato hacia la naturaleza, especialmente con abundantes bestias mutadas. Muchos tendrían miedo y tenderían a evitar las serpientes y los escorpiones, y a las arañas. No voy a ir. Wu Xiaoxiao estaba encogida de miedo sola en un rincón y dijo en voz baja. No fue sorprendente verla resistirse tan fuerte. De hecho, Wu Xiaoxiao fue ignorada en todos los aspectos, desde que regresó. Se mantendría alejada del resto, y sus ojos vagarían cuando mirara furtivamente a Guan Sisi. Luo Yuan ya sabía la razón, pero San Yude no solo no estaba tan cerca de él, sino que también quería divulgar información. Por lo tanto, no sentiría nada, incluso si tuviera que morir 10.000 veces. Para Wu Xiaoxiao, él solo estaba tratando de ayudar, incluso la primera vez que la conoció. Sin embargo, con lo que sucedió recientemente, tal vez sería mejor para ella irse. Sin embargo, lo que sorprendió a Luo Yuan fue Mu Wenwen, una persona fuerte y evolucionada que también se había negado. Teniendo en cuenta sus características de ser anormalmente callada y socialmente incómoda, además de parecer tener una intensa sensación de inseguridad al entrar en contacto con ambientes peligrosos, Luo Yuan entendió y dejó que se fuera. Capítulo 303. Pasando de largo, nadie tenía buen apetito por la mañana, ya que estaban pensando en sus propios problemas, respectivamente. Luo Yuan salió al campamento militar después de comer su desayuno. Aunque Hu Udon dudó, al final lo rechazó. Se había convertido en soldado y ya no era un ciudadano normal. Tenía que ser disciplinado ya que no dependía de él unirse o irse cuando quisiera. Las acusaciones de tales acciones siempre fueron severas incluso antes del apocalipsis. Me caía bien Hu Udon, espero que no muera. Está bien, cuídate bien entonces. Luo Yuan dijo mientras miraba a Hu Udon. Lo mismo que usted, hermano Lo, Hu Udon dijo. Se estaba volviendo más maduro como soldado ya que su tono era firme y su postura corporal era recta. Ya no era el descarado hombre de negocios, pero ahora era un soldado calificado. Luo Yuan suspiró en su corazón y abandonó el campamento militar. Innumerables camiones estaban alineados en la calle, moviéndose a una velocidad muy lenta. La multitud miraba con ansiedad y preocupación mientras los rumores de la gran migración de Ciudad del Desierto se extendían más rápido de lo que podían imaginar. Mientras eran lo suficientemente inteligentes, no era difícil ver la verdad de los eventos que han presenciado. La atmósfera del refugio estaba llena de seriedad, frustración y ansiedad. Sin embargo, la multitud no causó ningún caos ya que los ciudadanos y los soldados habían plantado el espíritu de disciplina y unidad en sus corazones. Luo Yuan vio a una pareja que se abrazó y besó para consolarse mutuamente. Un anciano fumaba con mano temblorosa. Un tipo de gran tamaño llevaba a un niño en el brazo con un par de ojos miserables, aparentemente indefensos. Su vida pacífica se ha arruinado y se vieron obligados a abandonar su hogar para comenzar un viaje que les era ajeno. El recuerdo de una gran migración es uno que nadie quiere recordar ya que el camino que condujo a eso fue pagado por millones de muertes y mucha sangre. Nadie sabe quién sería la siguiente persona que quedaría atrás. Luo Yuan aminoró sus pasos al ver la lamentable escena, se sintió culpable por ellos. Sin embargo, rápidamente se recuperó de simpatizar y se puso serio una vez más, ya que sabía que no podía salvar a todos. Solo podía intentar lo mejor posible para ayudar a los que estaban a su alrededor. Él sostuvo su espada con fuerza y luego se escapó de la calle. La atmósfera en el primer nivel del refugio era deprimente. La multitud estaba ansiosa y presa del pánico mientras el ruido zumbaba en los oídos de Luo Yuan. Luo Yuan finalmente había encontrado a Guan Xiaoguan en una esquina. Parecía estar discutiendo con un chico y parecía bastante serio. Te dije que me enamoré de otra persona. Por favor, no me molestes más, Guan Xiaoguan dijo con frialdad. Xiaoguan, por favor, no me mientas. No he visto a un hombre que te visité desde el día en que te conocí. Se veía educado con un par de lentes de marco negro que estaban sobre su nariz. Sonrió de manera vergonzosa y dijo, no puedes siquiera darme una oportunidad, tal vez, ¿podemos tener una cita por un periodo de tiempo primero? Guan Xiaoguan suspiró mientras miraba su sinceridad. Ella se calmó y dijo, no funcionaría, incluso si nadie viene a visitarme, no eres mi taza de té. Te mereces a alguien mejor. No quise cambiar la frase a, no eres mi media naranja, ya que no es error y quizás sea la forma en que lo dicen en China. ¿Qué tipo de hombre te gusta? ¿Puedo cambiar? El chico preguntó rápidamente porque pensó que todavía tenía una oportunidad. Guan Xiaoguan negó con la cabeza y dijo, no te convertirás en el hombre que amo sin importar cuánto cambies, y no soy el tipo de persona que has imaginado. ¿Quién es ese? El hombre preguntó mientras se sentía triste cuando vio una hermosa expresión facial formándose en la cara de Guan Xiaoguan. Soy yo. La voz de un extraño alteró su conversación cuando alguien agarró la mano de Guan Xiaoguan y dijo, vamos. Guan Xiaoguan intentó luchar, pero fue en vano. Ella se dio por vencida después de algunos intentos y dijo enojada, ¿por qué estás siendo tan mandón? ¿A dónde me llevas? Lo sabrás pronto, Luo Yuan dijo mientras caminaba hacia la salida.
Sabía que no debía contarle demasiada información ya que ella no escucharía. Oye, ¿qué estás haciendo? El tipo pisoteó sus pies y dijo, Bellale, voy a llamar a los guardias de seguridad. Sin embargo, era muy ruidoso en el refugio y ninguno de los guardias de seguridad se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ambos se alejaron de él. Corrió tras ellos, pero cuando llegó a la salida, ya se habían ido. Entonces, ¿puedes decirme qué está pasando ahora? Guan Xiaoguan preguntó con enojo mientras era arrastrada por Luo Yuan. Te diré después. Guan Xiaoguan se sintió impotente y decidió seguirlo hasta el segundo nivel del sótano. Después de unos 10 minutos, Luo Yuan llevó a Guan Xiaoguan al albergue y le dijo a Huang Jiahui y a Guan Sisi, por favor, ayúdenme a cuidarla, no soy un prisionero. Guan Xiaoguan dijo mientras retiraba su brazo. Finalmente has llegado. Huang Jiahui se rió. Apenas nos vemos en estos días, ustedes están actuando raro, ¿qué está pasando, hermana Juan? Guan Xiaoguan preguntó con incertidumbre. Se puso muy seria después de escuchar la explicación de Huang Jiahui. Era realmente peligroso permanecer allí ya que un terremoto es suficiente para destruir toda la ciudad. En comparación con el bosque, un evento que era similarmente peligroso aún les daría la oportunidad de escapar. Además de eso, ella no era una mujer débil. De hecho, nunca se había perdido ni un solo día de entrenamiento desde que llegó a Ciudad del Desierto y ya dominaba sus habilidades con las armas. La probabilidad de que ella sobreviviera era más alta en comparación con cuando estaba en el refugio, migrando con la multitud. Aquí tenían a Luo Yuan y Guan Sisi para protegerlos. Siendo arrogante, insistió en irse, pero desde que Luo Yuan la atrapó y la obligó a estar aquí, ella accedió a quedarse aquí. Luo Yuan trata de detectar un rastro de su voluntad y encuentra un albergue que se convirtió de un almacén no utilizado. Parecía que Wen Yuji solía quedarse aquí. Llamó a la puerta y escuchó a alguien caminar hacia la puerta. Luo Yuan estaba ansioso ya que no tenía confianza para convencer a Wen Yuji de que se fuera con ellos ya que ella era diferente en comparación con el resto de ellos. Ella era una idealista, llena de emoción y disciplina. Ella no escaparía con ellos. Sin embargo, Luo Yuan decidió venir porque una vez le salvó la vida. La puerta se abrió, pero era otra joven. Miró Luo Yuan por un segundo y luego dijo tímidamente, ¿puedo saber a quién estás buscando? Estoy buscando a Wen Yuji, ¿ella está adentro? Luo Yuan preguntó. Ella no está aquí, ha salido a trabajar, ¿quieres entrar? La joven invitó a Luo Yuan a entrar luego de echarle un vistazo una vez más. Luo Yuan tenía este encanto en las chicas jóvenes, simplemente no podían evitarlo. Echó un vistazo a la casa a través de la entrada principal. Aparentemente, era un dormitorio compartido para chicas ya que había muchas prendas interiores femeninas dentro del dormitorio. Luo Yuan apartó rápidamente sus ojos y la rechazó, diciendo, estoy bien, gracias. ¿Sabes dónde está trabajando? Ah, ¿no lo sabías? Ella está trabajando en el Departamento de Seguridad del Gobierno Estatal. Muy bien, muchas gracias. Luo Yuan sonrió y dijo, no esperaba que Wen Yuji trabajara en la sala municipal y, sin embargo, nunca se había encontrado con ella. Volvió a la sala municipal y se dio cuenta de que el Departamento de Seguridad había sido trasladado al área de la oficina en la que había estado anteriormente. Fue en el pasillo donde tuvo una batalla con Su. Recientemente, las torres electromagnéticas se han eliminado y han sido reemplazadas por equipos de gimnasia. Había hombres evolucionados durante todo el entrenamiento. Sin embargo, todos se detuvieron cuando vieron a Luo Yuan entrar al salón. La mayoría de ellos fueron los que escaparon de la prisión, razón por la cual quedaron impresionados por Luo Yuan. Además de eso, también escucharon rumores sobre él. Su nombre e historia fueron el tema de discusión después de que comían o durante la hora del té. La hazaña más arrogante de los hombres evolucionados naturalmente se volvería humilde cuando hablaran de Luo Yuan. Aunque parecían emocionados, ninguno de ellos se atrevió a dar un paso al frente. Aquellos que eran muy poderosos en comparación con los ciudadanos normales se volvieron tan obedientes como los gatos frente a Luo Yuan. ¿Parece el señor Luo va a ser nuestro gerente? De acuerdo con el capitán Xiao, el poder del señor Luo se ha actualizado al nivel 6 TIS. Solo estoy en el nivel 2. No tengo idea de cuándo seré tan fuerte como él. Luo Yuan sonrió mientras escuchaba los cumplidos genuinos. Sin embargo, él ocultó su alegría. Mira, su correa es genial. Les recuerdo, aunque ni yo lo recordaba, que Luo Yuan tiene en su cabeza una bandana de energía de plasma compuesta para evitar las alucinaciones que causa si visión cuatridimensional es un hombre brillante. ¿De qué material está hecho? Luo Yuan torció la boca e ignoró el ruido. Rápidamente recorrió el pasillo y no pudo encontrar a Wen Yuji. Finalmente recibió la noticia de que ella había subido al tren con un grupo de soldados para proteger el ferrocarril, que regresaría al caer la noche si todo iba bien. Luo Yuan suspiró en su corazón. Quizás, fue el destino. Dudó antes de dejar el departamento de seguridad. Capítulo 304. Sorpresa. Poco después, Luo Yuan fue a la oficina del alcalde ya que el alcalde Son lo había cuidado bien durante su estadía en Ciudad del Desierto. Por lo menos, debería despedirse antes de irse. Además,
La seguridad en el refugio era estricta, les sería difícil irse sin problemas. Necesitaría una aprobación oficial en lugar de ser violento. El alcalde Son tuvo un momento difícil ya que necesitaban migrar después del terremoto. Había más de 100 toneladas de recursos importantes y más de 100.000 ciudadanos para ser manejados. Parecía exhausto, con muchos pelos blancos nuevos visibles a los pocos días. Ya ni siquiera tenía tiempo para pensar en su sobrina muerta. A pesar de su apretada agenda, dejó de lado su trabajo para ver a Luo Yuan una vez que el nuevo secretario temporal le informó acerca de su visita. Como el hombre más poderoso y evolucionado de Ciudad del Desierto que había derrotado a los rebeldes, Luo Yuan se merecía este privilegio. Sin embargo, la noticia que recibió no era su favorita. Creyó haber escuchado mal cuando Luo Yuan le contó las intenciones de su visita. Era un lugar salvaje y temible que puede estar lleno de insectos mutados. Sin embargo, sabía que no tenía poder para pedirle a Luo Yuan que se quedara una vez que recordó que Luo Yuan ha pasado por mucho para estar aquí. Era un hombre evolucionado tan fuerte y poderoso que no podía ser juzgado solo por el sentido común. Sin embargo, era mejor para él mantener a Luo Yuan de su lado. Aparentemente, Luo Yuan insistió en su partida. El alcalde Son emitió una aprobación oficial para él al final. Eran las 12 p.m. cuando Luo Yuan salió del ayuntamiento. El tráfico en la calle todavía era tan malo como antes. El suelo temblaba de vez en cuando, pero solo eran temblores menores. Además de eso, había muchos camiones pesados moviéndose en la calle, por lo tanto, ninguno de ellos podía sentir el temblor. Como un hombre evolucionado con el elemento de la tierra como su atributo principal, podía diferenciar claramente un terremoto de los temblores regulares ya que su sensibilidad era de 10 a 100 veces mejor que la de los humanos normales. De hecho, él fue capaz de sentir los temblores desde la noche anterior. Los temblores eran una señal antes de que ocurriera un gran terremoto. El refugio definitivamente no era lo suficientemente fuerte con la posibilidad de colapsar en cualquier momento cuando el terremoto golpee. Luo Yuan rápidamente se apresuró a regresar al albergue. Se dio cuenta de que todos estaban allí, ninguno se había ido, pero había una persona extra. Esta es mi amante, Wu Meayan, Yan Menjun dijo nerviosamente al ver a Luo Yuan mirándola. Luego tiró de ella y le susurró, date prisa, salúdalo como el señor Luo. ¿Está bien? Solo llámame Luo Yuan. Luo Yuan sonrió y dijo, hola, señor Luo. Wu Meayan miró a Luo Yuan y luego dijo tímidamente. Luo Yuan asintió y miró a todos, ya que todos ya están aquí, vamos. Todos tomaron su equipaje y se prepararon para irse. De repente, alguien tocó la puerta. Luo Yuan abrió la puerta y vio a un grupo de soldados de pie junto a las parcelas de la puerta de su casa. Afortunadamente, pudo reconocer al nuevo secretario del alcalde Son, de lo contrario habría pensado que no podían irse. La secretaria sonrió y dijo, el alcalde Son sabía que usted se iba y estaba algo preocupado. Aquí hay algunos alimentos y recursos para usted, le agradecemos en nombre de la ciudad. Por favor, acéptelo, por favor, ayúdenme a agradecer al alcalde Son, realmente lo apreciamos. Luo Yuan le estrechó la mano y dijo con sinceridad, claro, le ayudaré a entregar el mensaje. Necesito irme, adiós. El nuevo secretario vino y se fue apresuradamente y dejó 8 mochiles en la entrada que tenían aproximadamente 1 metro de alto cuando se apilaban una encima de la otra. Según la forma en que los soldados lo bajaron, las mochiles eran bastante pesadas. Déjame ver lo que hay adentro. Wang Sisi estaba emocionada y no podía esperar para verlo. Todos abrieron la mochila de uno en uno. Aquí está la comida. Las 1000 son tiendas. Este también tiene tiendas de campaña. Tengo agua aquí, encendedores, mapas, bengalas, repelente de insectos, 20 cajas de balas y 3 rifles modernos. El alcalde Son fue definitivamente un político calificado, una persona sociable y comprensiva. Les prestó sus manos en el momento justo cuando Luo Yuan no pudo rechazar sus avances con un no, en comparación con lo que el alcalde Son les había dado, lo que empacaron realmente no hizo que pareciera que iban a viajar. Por ejemplo, solo trajeron algunas piezas de ropa, un poco de agua y sus armas. De todos modos, la comida era algo que no podían obtener más, incluso si fueran ricos. Por supuesto, no sería un gran problema debido a su poder. Nadie rechazaría tener una mejor vida en la naturaleza. Todos rápidamente tomaron sus mochiles y se fueron. Gu Xiaoxiao estaba escondida en una esquina y los vio empacar sus cosas. Ella estaba en las nubes. Tal vez, pensó que no volvería a encontrarse con ellos después de hoy. De repente se recuperó y sonó como si hubiera puesto su odio a un lado. Cuídate, Luo Yuan dijo. Tú también, viaja seguro. Gu Xiaoxiao levantó la barbilla y miró a Luo Yuan. Esa fue la primera vez que miró a Luo Yuan en los últimos días. Luo Yuan se sintió tocado y sonrió gentilmente. Se despidió de Mou Wenwen antes de salir del dormitorio con sus compañeros de equipo. Muy pronto, llegaron a la salida y los soldados los dejaron ir después de echar un vistazo a su carta de aprobación del alcalde Son. Luo Yuan no sintió nada cuando salieron del refugio,
pero el resto se sintió aturdido. Se han estado quedando en el refugio durante casi un mes. Ciudad del Desierto se había convertido en algo extraño para ellos, ya que era similar a un sitio histórico abandonado. Lo único que vieron fue una sola pieza de vegetación, algunos pilares y nada más, ya que había muchas malezas que habían crecido a medio metro de altura. Innumerables bestias mutadas intentaron escapar de los arbustos cuando Luo Yuan comenzó a liberar su poder. «Dame el mapa», Luo Yuan dijo. Huang Jiahui encontró el mapa de la mochila y se lo pasó a Luo Yuan. Luo Yuan miró el mapa durante bastante tiempo mientras trataba de recordar la navegación del mapa y dijo, el ferrocarril subterráneo es el principal centro de transporte de Ciudad del Desierto y la seguridad es más estricta aquí. Por supuesto, la seguridad en este momento debería estar peor que nunca, pero aún así es mucho más seguro que otras opciones que tenían. Podría ser una ruta más larga si fueran por el ferrocarril subterráneo, pero definitivamente es mucho más seguro. ¿Alguna objeción?, Luo Yuan preguntó. Él los miró, especialmente a los que recientemente se unieron a ellos. No, Yan Ziqin dijo. Señor Luo, es su decisión. Yan Menjun dijo. Estoy siguiendo al señor Luo. Sang Wu dijo. Luo Yuan asintió. La clave de la administración de equipos es crear autoridad desde el principio e implementar un espíritu de unidad. Parecía ser un buen comienzo. Sin embargo, Luo Yuan estaba pensando demasiado, ya que nadie se atrevía a ir contra él a menos que tuvieran un deseo de muerte. Salgamos de aquí primero y busquemos un lugar para descansar. Necesito ir a algún lado, Luo Yuan dijo. ¿A dónde más tendrías que ir?, Guan Xiaoguan preguntó con curiosidad. Necesitamos los 2 vehículos, Luo Yuan sonrió y dijo. Huang Jiahui y algunos de ellos estaban muy emocionados. Guan Sisi incluso preguntó, hermano Luo está trayendo al lagarto gigante y King Kong de vuelta, los extraño tanto. Sang Wu y algunos de los nuevos miembros no tenían idea de lo que estaba sucediendo mientras se miraban. Permanecieron en silencio, pero estaban haciendo conjeturas salvajes en su mente. Una bestia de guerra era algo común para los hombres evolucionados. La sección de seguridad de Ciudad del Desierto tenía su propio equipo de bestias de guerra, pero fueron enviados a la línea del frente para luchar contra los insectos mutados. Nadie sabe si todavía estaban vivos. Las calles de Ciudad del Desierto estaban muy ocupadas ya que estaba llena de camiones. El grupo había buscado un área espaciosa lejos de la Ciudad del Desierto para evitar cualquier caos cuando llegaran las 2 bestias de guerra. Esperen aquí, volveré pronto, Luo Yuan les dijo, pero sonaba raro. De repente, dobló las rodillas y dio un gran salto. Todos se sorprendieron y voló como un cohete al cielo. Se estaba alejando cada vez más del suelo y se convirtió en un pequeño punto antes de desaparecer finalmente. Hermano Luo, ¿desde cuándo puede volar?, Guan Sisi preguntó. Se giró y miró la expresión de todos. Estaban aún más conmocionados que ella, ya que todos estaban atónitos y no podían moverse en absoluto. Fue increíble. Incluso cuando se recuperaron, todavía estaban en estado de shock. Jajajaja. Luo Yuan quería verse Bades y lo logró. Capítulo 305. Guerra de las bestias gigantes. El viento era tan fuerte que sopló el cabello de Luo Yuan. En comparación con el viaje anterior que hicieron a través de este pasaje, esta vez fue mucho más emocionante cuando voló por el cielo. Era una sensación de libertad, sin restricciones, y podía volar a cualquier lugar del mundo. Por encima de él había gruesas y ondulantes nubes que oscurecían el sol. Había estado nublado durante varios días, ya que no parecía haber días soleados cuando Luo Yuan se fue de casa. Mirando las gruesas formaciones de nubes, sintió el impulso de atravesar las nubes para ver qué había más allá de ellas. En comparación con Guan Sisi, que utiliza su telequinesis para sostener su cuerpo para poder volar, el vuelo de Luo Yuan usó su voluntad, que era superior. No había restricciones de altura y mientras su voluntad pudiera apoyarlo, podría continuar su vuelo. Si no fuera por su necesidad de respirar y la presión sobre su cuerpo, él podría incluso volar al espacio. Se sentía mal cuando cruzaban el río o mar sobre el lagarto a causa de su conexión con la tierra, pero no siente nada cuando vuela varios cientos de metros sobre el suelo. El paisaje en la tierra se estaba reduciendo a un tamaño muy pequeño. Minutos después, atravesó las nubes y el sol brillaba a través de la niebla. El efecto se asemejaba a un resplandor borroso. Alzó la vista para sentir el cielo azul y la cálida luz del sol sobre su piel, pero de repente, estalló en sudor frío sobre su frente. Vio numerosos pájaros pequeños y grandes flotando sobre las nubes, rugiendo de vez en cuando. En ocasiones, había algunas aves gigantes con una envergadura de hasta 10 metros con cuerpos que crecían hasta 100 metros de largo que pasaban por encima de él. Fue emocionante e impactante al mismo tiempo. Antes de que pudiera volar, miró hacia el cielo, pero no pudo ver más allá de las nubes. Nunca supo que había tantos pájaros gigantes circulando en los cielos de arriba. Rápidamente dejó de volar y se coló en las densas nubes, ocultándose. Aún podía pelear si estaba en el suelo. Sin embargo, ahora estaba en el cielo, que era el hogar de sus oponentes. Lo único que podía hacer era rezar para que no lo encontraran.
con la velocidad de su vuelo a solo 20 o 30 metros por segundo, incluso si escapara, sería algo así como la velocidad de un caracol cuando se enfrenta a criaturas voladoras naturales. Luo Yuan se calmó y descubrió que el comportamiento de los pájaros era extraño. Rodearon el mismo lugar, pero no estaban cazando, sus rugidos sonaban más a un lamento que a cualquier otra cosa. Esta escena era muy familiar para Luo Yuan. Esto fue un precursor de un gran desastre, aunque en comparación con el tiempo anterior al apocalipsis, estas criaturas mutadas eran mucho más poderosas. No importa cómo hayan cambiado, sus instintos que temían los desastres naturales siempre permanecerían. Fue un activo valioso dejado por cientos de años de evolución biológica. Mirando a los pájaros que volaban en círculos y su lamento, tenía un corazón pesado. No quería demorarse más y rápidamente sacó su teléfono satelital para localizar a las dos bestias gigantes a través de los chips implantados. Después del caos en el suelo, había recuperado todas sus pertenencias, que incluían los teléfonos satelitales. En la pantalla, los dos puntos verdes también estaban cerca uno del otro, pero ya no en su posición original. Se habían separado por cientos de kilómetros. De hecho, Luo Yuan había estado siguiendo los movimientos de las dos bestias gigantes. Antes del advenimiento de la afluencia de insectos, parecían haber sentido la amenaza y comenzaron a moverse más hacia el este. Después de recorrer cientos de kilómetros, solo hasta la última ola de insectos comenzaron a tomar la iniciativa de regresar. Sin embargo, se detuvieron en un lugar a cientos de kilómetros de distancia del lugar original y ya no avanzan. Él no sabía antes de esto, pero ahora tenía una idea después de ver la reacción de los pájaros sobre la ciudad del desierto. Él parecía serio. Después de identificar la dirección, se generó una fuerza invisible de su cuerpo, al momento siguiente fue como una flecha, descendiendo en ángulo oblicuo. Haciendo un uso completo de la gravedad, su velocidad aumentó rápidamente. En medio minuto, su velocidad alcanzó los 100 metros por segundo, pero aún aceleraba a 3 metros por segundo. El aire se volvió más denso, se sentía como si volara en el agua. Debido a la alta resistencia del aire, Luo Yuan apenas respiraba. Sin su ropa deportiva flotante, la resistencia del aire había afectado su velocidad. Con el paso del tiempo, la resistencia aumentó y se sintió como si hubiera una gruesa barrera justo frente a él. En este momento, estaba cerca de 2/3 de la velocidad del sonido, pero estaba en su límite. Bajo una fuerte resistencia del aire, el efecto de la gravedad disminuyó y posteriormente causó fatiga. Sin embargo, su velocidad seguía siendo deslumbrantemente rápida. Estaba volando hacia abajo en un ángulo oblicuo de 10 grados que ya había alcanzado una velocidad de 250 metros por segundo. En 2 minutos, Luo Yuan había alcanzado la ubicación original de las bestias gigantes. En este momento, ya estaba cerca del suelo, no fue capaz de aprovechar el apoyo de la gravedad, que solo le permitió volar lentamente con su voluntad. Después de que voló por otra media hora, un gran lago apareció frente a él. El radio de este lago gigante tenía varios kilómetros de ancho. Parecía que se había formado recientemente, ya que no había indicios de ello en el mapa. Antes del apocalipsis, junto con el aumento del nivel del mar y los cambios drásticos en el clima mundial, el desierto originalmente seco había estado lleno de agua. A veces, después de una fuerte lluvia, formaría un río o incluso un lago. Desde la vista de arriba, era un hermoso lago, el agua estaba completamente limpia. Estaba rodeado de exuberantes árboles que formaban un bosque en un corto periodo de tiempo. La señal mostraba que las dos bestias gigantes estaban en algún lugar cercano. Luo Yuan observó cuidadosamente desde arriba, el bosque aún era muy joven y no era posible esconder tanto al lagarto gigante como a King Kong. Había rastros de su movimiento por todas partes en el bosque. En solo un momento Luo Yuan los encontró cerca del lago. Rápidamente voló hacia ellos. Encontró las dos bestias gigantes mientras jugaban entre sí, o más precisamente King Kong estaba acosando al lagarto gigante. Estaba saltando activamente alrededor del lagarto, tratando de tirar de su cola. Luo Yuan se sintió un poco extraño. La última vez que vio a King Kong, todavía era tímido con una mirada lastimosa. No esperaba que se volviera tan extrovertido ahora. Cuando los miró, vio al lagarto gigante que ya se había actualizado a un nivel verde claro con su apariencia totalmente cambiada. Él se sorprendió al ver que King Kong también había cambiado enormemente. Apenas podía reconocerlo. El cabello negro original ahora se había convertido en cabello dorado esponjoso. El cabello dorado parecía una llama ardiente cuando saltaba alrededor. Su cuerpo casi se había duplicado en tamaño y era casi más alto que el lagarto gigante, mirando desde lejos. Luo Yuan abrió el panel de propiedades de King Kong, bestia de guerra, mono de montaña, nivel, verde claro, propiedades, fuerza, 23, agilidad, 14, físico, 21, inteligencia, 9,
percepción 11, voluntad 13, experiencia 0/2400, habilidad martillo 18, desgarro 18, choque 13, lanzamiento 8, mordedura 15, escalada 19, supervivencia en el campo 18, habilidades, fuerza innata, piel dura, estado, elite, lealtad 75, con un valor inferior a 50, habrá riesgo de traición o escape. Puntos de atributo no asignados 0, puntos de habilidad no asignados 0. Lo John miró las propiedades y se sorprendió que los cambios fueran tan grandes. El nombre había cambiado de Gran Simio a Mono de Montaña, y lo más impactante fueron los grandes cambios en las propiedades. Después de esta evolución, su fuerza había aumentado en 2 puntos. Aparte de eso, su agilidad, físico e inteligencia habían aumentado en 1 punto, respectivamente. Las 4 propiedades mejoraron, con la fuerza aumentada en 2 puntos. Después del aumento de agilidad, cada valor de atributo del lagarto gigante era ahora más bajo que King Kong. También miró las palabras «Elite» en la barra de estado. La palabra parecía tener otro significado. Lo Joan recordó que cuando él domesticó al lagarto gigante, el panel de estado no tenía la palabra «Elite». Comenzó como débil antes de convertirse en saludable, fuerte, y fue solo después de que el sistema la actualizó varias veces que obtuvo tal calificación. Una fue adquirida a través de una actualización del sistema, mientras que la otra fue genuina por medios naturales. Era evidente que el potencial de este último era mucho mayor que el anterior. Parecían sentir la presencia de Luo Yuan. King Kong de repente tomó una respiración profunda. No prestó atención y fue golpeado por la cola del lagarto gigante, hizo un fuerte ruido que sonó como una explosión, causando una onda de aire. King Kong gritó de alegría, el enorme cuerpo que estaba a casi 12 a 13 metros rodó sin parar después de ser golpeado por la cola y varios árboles grandes en el camino fueron quebrados por el cuerpo del King Kong. Una vez que dejó de rodar, inmediatamente se puso de pie y estuvo activo una vez más. Aparentemente, el golpe por la cola gigante no tuvo ningún impacto en él. Sin embargo, parecía bastante molesto después de ser golpeado cuando sus ojos se pusieron rojos y gruñó enojado. Golpeó su pecho haciendo un estallido atronador antes de que se precipitara hacia el lagarto gigante como si hubiera olvidado el aroma familiar que una vez conoció. Cuando el gran peso del cuerpo saltó hacia adelante, el impulso y el movimiento fueron demasiado grandes hasta que sacudió todo en el suelo. Sin embargo, el lagarto gigante movió lentamente su cola, esperando la llegada de King Kong. Solo hasta que la distancia fue de unos 20 a 30 metros giró la cabeza hacia King Kong. Justo cuando estaban a punto de chocar el uno contra el otro, King Kong disminuyó la velocidad ya que fue golpeado por el cuerno del lagarto gigante antes. Rodeó al lagarto gigante y la batalla quedó atrapada en un callejón sin salida una vez más. La batalla entre las dos bestias gigantes fue extremadamente emocionante, incluso si solo estaba corriendo y saltando, tenía una cantidad increíble de movimiento. Para colmo, este fue solo un duelo de pellizcades entre dos amigos y no fue una batalla real. No se usaron garras o habilidades, de lo contrario la escena sería aún más impactante y sangrienta. Luo Yuan observó por un momento y antes de aterrizar desde arriba. Ambas bestias gigantes quedaron aturdidas por un momento cuando vieron a Luo Yuan que aterrizó desde el cielo y rápidamente detuvieron sus actividades. King Kong bajó la cabeza y miró hacia abajo, sus ojos miraban a Luo Yuan de vez en cuando. Después del aumento de 1 punto en su inteligencia, su horrible cara ahora tenía una apariencia halagadora. Tal vez la lección fue muy difícil cuando fue domesticado. El miedo a Luo Yuan parecía afectarlo profundamente. Incluso después de haberse convertido en una bestia mutada de color verde claro, el miedo aún no se ha calmado. En comparación con King Kong, el lagarto gigante estaba mucho más cerca de Luo Yuan, así que fue una alegría verlo. Quería acercarse a Luo Yuan, pero no se sentía cómodo al ver que el lagarto gigante de 10 metros de altura caminaba hacia él. Rápidamente presionó su mano en el aire. Cuando el lagarto gigante vio el gesto familiar, vaciló antes de arrodillarse en el suelo. Luo Yuan flotó su cuerpo y aterrizó en la parte posterior del lagarto gigante. Con un alto mando, el lagarto gigante se levantó lentamente y siguió caminando. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.